Hola, Dios te bendiga, familia Miori, familia de Dios, familia en la fe, amados, amadas, hermanos, amigos, conocidos, todos los que podamos entender que somos uno en Cristo, que entendemos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús para ser salvos, limpios, restaurados, renovados y solamente pertenecerle a Él. Hoy nos abrazamos en esta nueva oportunidad y le decimos a ese papá de amor, a ese papá de bondad, a ese papá de misericordia: gracias por darnos nuevamente esta oportunidad de poder reunirnos de esta forma virtual. Pero escúchame, pronto, muy pronto, vamos a estar reunidos presencialmente. Yo te digo con todo mi corazón, creyéndole a ese Dios de poder que está haciendo, que está moviendo, que nos va a sorprender, porque nuestro anhelo, nuestra oración es tenerte a ti, que nos ves, que nos escuchas sábado a sábado. Es el anhelo de nuestro corazón presencialmente podernos reunir, podernos abrazar, poder que ese Espíritu Santo fluya con poder y poder realmente, presencialmente, contemplar y experimentar la gloria de un Dios que es vivo, que es real. Y sé que tú estás incluido en este plan de Dios. Tú y tu familia, en algún momento, pronto, muy pronto, creemos en el Señor que vamos a estar presencialmente en ese lugar que tenemos ya en el corazón, y que antes que en el corazón nuestro está en el corazón de Dios. Así que nos alegramos en el Señor y vamos a orar. Sin más preámbulos, vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Estoy seguro que todos los que hacemos parte de esta familia esperamos este momento para estar conectados, no solamente con Dios, que es lo más importante, sino cada uno de nosotros como familia, estar juntos en armonía, declarando la palabra de fe que tenemos por el Espíritu Santo. Acompáñame en esta oración con mucho gozo, con mucha alegría y con mucha disposición. Padre mío y Dios mío, gracias te doy en esta hora, bendito Rey, por darme la vida, Señor. Gracias, Padre mío, porque es por ti que puedo dirigirme, Dios, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en todo sitio, en todo lugar, en todo momento, a toda hora. Señor, que esta palabra les llegue, estoy seguro, convencido, que el mismo Espíritu Santo que está aquí conmigo, que está acompañando, Señor, a las decenas que se conectan, Padre, a través de esta plataforma, Padre Celestial, de igual manera, Señor, nos conectará en el mismo espíritu para que la palabra tuya, Señor, produzca en nosotros, Padre mío, ese efecto, Padre Celestial, a fin de que conforme a la necesidad nuestra, Señor, seamos llenos, seamos tocados, seamos levantados, seamos fortalecidos, oh Dios del cielo, y podamos crecer todos los días aún más hasta llegar a la estatura de aquel varón perfecto, como lo dice tu palabra, cuyo nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Señor, yo te alabo y te bendigo en esta hora, porque sé que tú, oh Dios, me permites estar, oh Dios, en este momento impartiendo tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Gracias por darnos el honor y el privilegio de poder buscarte y de poder encontrarte. Hoy yo te pido, Señor, por estos, Señor, tus hijos, en todo lugar donde se conecten, bendito Dios, te pido una bendición como tu hijo, como siervo, como ministro, Señor, de este ministerio. Imparto la bendición tuya, Señor amado, porque sé, bendito Rey, que necesitamos en esta hora, Señor, esa bendición que nos ayude, que nos levante, que nos dé fuerzas. Señor, aún, bendito Dios, que traiga consuelo a aquel que está angustiado, triste y desolado.
Dios bendito, mira en este momento, Padre Celestial, la situación tan difícil que vive, Señor, el país de Ucrania, bendito Rey. Señor, tu palabra dice que oremos, oh Dios, y que no cesemos de orar. Y yo te pido solo una cosa, misericordia, Señor, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra, tus palabras nunca pasarán, Señor amado. Y es evidente que por los tiempos que estamos viviendo, esto, Señor, Padre mío, es una realidad. Tu palabra se tiene que cumplir en el sí, sí y en el amén, bendito Dios, porque está establecida, Señor, una verdad absoluta conforme a las profecías, y es que en estos tiempos finales, Señor, vendría, Señor, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, Señor, y cantidad de cosas que vemos en el mundo, Señor, la degradación moral, bendito Dios, ten misericordia, bendito Rey, de mi país, Colombia, bendito Padre. Señor, se ha levantado una voz de gobierno, Señor, que literalmente, Señor, ha avalado la muerte, Señor, de los bebés, de los prematuros, Señor amado. Santo de Israel, ten misericordia de mi nación y ten misericordia de este gobierno, bendito Rey. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre mío, yo te pido, Dios, que tu justicia, Señor, se derrame sobre mi nación y que haya, Dios mío, realmente sabiduría en quienes, oh Dios, tú, Padre, colocas como gobernadores. Señor amado, yo te doy gracias porque como tu hijo, como un intercesor, uno mi voz a todo intercesor, a toda intercesora de este ministerio, porque entendemos, Señor, y queremos orar con entendimiento, Señor, no solamente por el sentimiento, sino con el entendimiento que tu palabra nos permite, Señor, tener para orar de la manera y de la forma correcta. Señor amado, sabemos que este mundo tiene que terminar y tu palabra, Señor, ya nos ha dicho que viene, que está sucediendo, que ha venido pasando y finalmente que sucederá. Es una historia que a través de tu poderosa palabra, Señor, dejaste escrita para tus hijos, para tu pueblo, para que no temiéramos, Señor, de las cosas que tendríamos que vivir y experimentar. Dios, tu misericordia nos permita afirmarnos en ti, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, bendito Dios, y que podamos, Señor, caminar en esa fe, en esa verdad absoluta. No importa lo que pueda venir, no importa lo que vendrá para el mundo, Señor, nuestros ojos están puestos en ti, nuestra confianza, Señor, nuestra seguridad se llama Jesucristo, que es nuestra roca fuerte. Yo te alabo y te bendigo, bendito Dios, y te pido, Señor, que traigas paz al corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos, y que en ti tengamos esa paz, bendito Dios, porque esperamos en ti, Señor, que tú nos levantes, bendito Dios, porque escrito está, Señor, que tú arrebatarás a tu iglesia, a tu pueblo, y esperamos, Señor, ese momento que muy a las puertas está, Señor amado, para estar contigo. Mientras tanto, permítenos seguir arrebatando las almas, Señor, del infierno. Permítenos seguir arrebatándole las almas a Satanás, bendito Dios, porque entendemos, Señor, que el tiempo se agota, se acorta, y nuestro anhelo es llevar mucho fruto, muchas almas, Señor, a tus pies, con el poder, la unción y la dirección de tu Santo Espíritu. Así lo anhelamos, Señor. Bendícenos pues en este tiempo y bendice toda persona, Señor, que está conectada con este tiempo y con este ministerio, y sobre todo con tu Espíritu. En el nombre de Jesús le digo amén al Señor. Así sea, y gózate y alégrate en el Señor, porque hoy es un tiempo de bendición. Vamos a ir a la palabra cuyo título esta enseñanza tiene como nombre: avanza, no te detengas. Avanza, tú mi hermano, tú mi hermana, tú que estás conociendo de este Jesús glorioso y poderoso y de este camino de salvación. Avanza, no te detengas. Avanza, no te detengas. Y quiero, a modo de introducción,
compartirte una historia que para muchos puede ser bien conocida. Y es una de esas historias, uno de esos cuentos que nos permiten tener una moraleja muy especial. Resulta y pasa que iban por el campo un grupo de ranitas. Iban por el campo como van las ranitas. Tú te puedes imaginar y hacerte una pintura en tu mente. Y cuando iban por el campo, este grupo de ranitas, había un pozo bastante profundo y dos de ellas cayeron lamentablemente a ese pozo. Cuando se vieron, ahí en el fondo, estas dos ranitas, ellas obviamente sintieron temor, sintieron pánico y trataron o comenzaron a tratar de salir. Mientras tanto, las otras ranitas que estaban dentro del grupo se asomaron a el hoyo donde habían caído sus dos compañeritas y vieron que era tan profundo que lo más obvio, lo más lógico era decirles: mire, desafortunadamente es muy difícil que salgan, no se desgasten, no pierdan fuerzas, no tengan ese sacrificio de intentar salir porque está muy profundo. Y sin embargo, estas dos ranitas trataban de saltar con sus fuerzas, con la energía que les quedaba, trataban de saltar y las otras compañeras arriba les decían: desistan, no se cansen, mejor pasen al reino de las ranas, si es que existe, no sé, pasen al reino de las ranas en tranquilidad, en paz, pero es imposible que salgan de ahí. Finalmente una de ellas dice esta historia, una de ellas se cansó y murió, se fatigó a tal punto que murió. Sin embargo, la otra rana intentaba con más fuerza y ella veía arriba, veía a sus compañeras que le decían y que le gritaban, y finalmente fue tanto el impulso, fue tanto que con su última energía, con sus últimas fuerzas, saltó a tal punto que alcanzó a llegar al borde, se aferró y salió. Y dice la historia que las compañeritas le preguntaron: ¿cómo hiciste para poder resistir y poder salir? Y resulta que esta ranita era sorda y no escuchaba las palabras de desánimo, de desaliento que le lanzaban sus compañeras para que desistiera, para que finalmente se rindiera y como su otra compañera muriera. Y este tema de avanza, no te detengas, tiene mucho que ver con esta historia, pero vamos a darle la base bíblica porque esto solamente fue una historia que muy conocida, pero tiene mucho que enseñarnos. Vamos a ir a la palabra de Dios, bendito su nombre para siempre, y vamos a abrir en el libro de Éxodo, capítulo 14. Si tienes tu Biblia, te voy a dar unos segundos para que sincronicemos. Éxodo capítulo 14, y vamos a hacer esta lectura de los versículos 10 al 18. Vamos a sentar la base bíblica de esta enseñanza y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Versículo 13. Pero Moisés le dijo: no tengas miedo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos.
El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Y quiero que tomes esta frase y la subrayes. Y si no tienes Biblia, subraya con un clavo tu celular. Si tienes, no me prestes atención. Si solamente tienes tu celular, entonces trata de grabarte esta frase o resáltala ahí con la misma aplicación. Dice: dile al pueblo que se ponga en marcha. Eso es lo que quiero que quede subrayado físicamente y también en tu corazón y en tu mente. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzará contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor, el Rey de Reyes, el gran yo soy, el Eterno, el Todopoderoso. Se llama Jehová de los ejércitos, y toda la gloria y todo el honor se lo damos a Él y solamente a Él. Muy bien, qué interesante estas dos partes que tomé, la introducción con esta historia de las dos ranitas, y mucho más importante, rimbombante, relevante, lo que la palabra poderosa de nuestro Dios nos dice y nos enseña. Ahora, yo quiero que entendamos el contexto de lo que acabo de leerte. Para muchos creyentes, esta parte que tomé como base bíblica pertenece o tiene como contexto la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos que Dios le había dicho a Abraham que iba a venir un tiempo de oscuridad y de tinieblas para el pueblo de Israel. Y ese tiempo de oscuridad y de tinieblas representaba esos 400 años de esclavitud en Egipto. Y es bien interesante que esta enseñanza nos lleve a este título: Avanza, no te detengas, porque ciertamente en esta historia, puntualmente lo que acabo de leerte, pasa algo en lo cual el pueblo, juntamente con sus líderes, comienza a vivir una experiencia no tan buena, no tan cómoda, y hay una forma de expresión del pueblo en contra de Moisés. Y de cierto modo el desespero, la situación que se estaba viviendo allí, de una u otra forma en su humanidad, lo que hace es que ellos comiencen a enfrentar a Moisés como líder y a reprocharle o a recriminarle por el hecho de lo que estaba sucediendo ahí. Y eso lo vamos a ver precisamente cuando hacemos este pequeño resumen. Dice que cuando el faraón se acercaba, porque faraón lo dejó salir, pero en algún momento Dios endureció el corazón de faraón con un propósito, y era de manifestar su gloria al pueblo de Israel, porque Dios es Dios y no hay otro como nuestro Dios. Y dice que cuando faraón comienza a perseguirlos, ya casi que los alcanzaba, y entonces el pueblo de Israel dice que se llenó de pánico, se llenó de miedo literalmente, y ahí es donde empiezan a recriminarle a Moisés y le empiezan a presionar, preguntándole, diciéndole: ¿por qué nos trajiste a morir acá? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Por qué hiciste que nosotros saliéramos? Y esto va a ser para mal, porque vamos a morir. Pero hay algo interesante en esto,
y es la respuesta que Moisés le dice al pueblo. Dice, no tengan miedo, y ahí quiero arrancar con el desarrollo de este tema. Quiero mínimamente nombrarte 5 cosas que tenemos que reconocer que no nos dejan avanzar. Mínimamente de muchas, 5 cosas que quiero que las grabes, que las escribas, que tengas por ahí un cuadernillo de apuntes y la puedas escribir. 5 cosas que tenemos que reconocer que no nos deja avanzar. Y la primera y más importante en esta enseñanza es el miedo, el pánico y el terror. Es supremamente importante que entendamos como hijos, como pueblo de Dios, que lo que más nos estanca es el temor. Lo que más nos detiene para avanzar es el miedo. Ahora, ¿miedo a qué? En el contexto donde estamos, el pueblo de Israel tenía miedo de que el faraón los alcanzara con su ejército y los matara, así de sencillo. Pero en el ámbito espiritual hay un miedo de la persona de tener que morir, pero no morir dentro de lo físico, porque una vez que tú conoces a Cristo, una vez que tú experimentas la gloria de su presencia, una vez que tú estás envuelto en este camino, hay algo que sí o sí tiene que pasar en nosotros, y es precisamente morir. Tenemos que conocer la muerte, y la muerte de todas aquellas cosas que no te dejan avanzar. Todo pecado, todo pensamiento de maldad, toda forma egocéntrica, ególatra, toda manera de vivir que no le agrada a Dios, tiene que morir en nosotros. La tenemos que matar. Y esto es lo complejo que no deja avanzar a muchas personas que conocen a Jesús, que conocen el plan de redención y de salvación, que no están dispuestos a morir a todas aquellas cosas que no le van a dejar avanzar. Sí, ¿sabes por qué te lo digo? Porque de hecho existen muchísimos hombres y mujeres que conocen de Cristo, pero que no permiten que cosas en su vida mueran para poder avanzar, para poder ser usados, para poder vivir en esa santidad en la cual Dios quiere que andemos, que vivamos, y Él pueda derramar de su gloria y de su poder a fin de usarnos para la gloria, la honra, la manifestación de su poder. Es por eso que es necesario que nosotros quitemos todo temor de nuestro corazón y de nuestra mente y nos demos a ese Jesús, y que con Él podamos, como Él murió, nosotros también morir a todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Es supremamente interesante que esto lo podamos entender. Mira lo que dice precisamente en el versículo 10 de este Éxodo capítulo 14. Dice: mientras el faraón se acercaba a los israelitas, levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Miedo a morir. Y si bien ese es el contexto, hay un miedo a morir en mucha gente que ha conocido de Cristo, pero que tiene miedo a morir a lo que no los deja avanzar. Quizás a su postura, a su dinero, a su posición, a sus placeres, a cantidad de cosas. Pero escúchame bien, si algo no te deja avanzar en una vida de bendición, en una vida de gozo, de paz, en una vida de la mano de Dios, es el miedo, el terror. Finalmente esto va a estancarte. Lo segundo que quiero que anotes de las cosas que tenemos que reconocer que no nos dejan avanzar son las distracciones y los agentes externos. Y voy a recordarte lo que dice el versículo 11. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto?
¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Hay algo que yo te quiero ampliar y te quiero clarificar. El pueblo de Israel, en su corazón, tenía una concepción, había algo preconcebido, y era que a pesar de que ellos salieron de la esclavitud de Egipto, estaban arrastrando esas cadenas que desde Egipto ellos habían tenido. Es supremamente interesante que ellos le recriminen a Moisés y le digan: preferimos ser esclavos en Egipto que tener una tumba en libertad en el desierto. Y esto era un factor que distraía el hecho de la promesa de ir a una tierra prometida. Ahora te lo coloco hoy para nosotros. Hay muchos hijos de Dios, hay mucha iglesia de Dios que, aunque conoce de Cristo y ha caminado con Cristo quizás por años, hay una parte de su vida que está en esta precisamente postura o posición de distracción de agentes externos. Se está mirando más lo que hay al lado, se está mirando más lo que se dejó atrás que lo que está por delante para poseer, para conquistar, para entrar, para gozarnos, para bendecir, para bendición de nosotros. Y esto es supremamente peligroso y no nos deja avanzar, porque tú no puedes, ni yo puedo, ni nadie puede tener un futuro mejor si trae el peso de su pasado. Y esto fue lo que le recriminó precisamente el pueblo de Israel a Moisés, y se lo dicen de una manera bastante fuerte. Y vuelvo y te recuerdo el texto. Mira cómo le recriminan: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Ese factor externo, esa distracción en su mente, esa distracción en su corazón, no les permitía decir: vamos, sigamos, peleemos, batallemos, luchemos, y si nos toca morir, pues morimos, pero morimos sabiendo y entendiendo que lo mejor está adelante, no está allá atrás. Porque allá atrás no tenían sino esclavitud, martirio, dolor, sufrimiento, una subyugación constante. Y mira el peligro de lo que son las distracciones y los factores externos cuando no entendemos que tenemos que avanzar. Y es que literalmente te van a estancar. Vas a sufrir un estancamiento en tu vida, en los planes, en los proyectos que Dios tiene contigo, porque no puedes entrar a un presente cargando tu pasado. No lo puedes hacer. Entonces esta es la segunda cosa. Las distracciones y los agentes externos son de las cosas que tenemos que reconocer que no nos dejan avanzar. Lo tercero es: no avanzamos porque nos rendimos fácil y rápidamente. Y esto es bien interesante. No avanzamos porque nos rendimos fácilmente y rápidamente. Yo te digo, en la vida del hombre y de la mujer de Dios, de los hijos de Dios, van a venir momentos de lucha, de prueba, de dificultad, donde vamos a tener que batallar. De hecho, todos los días yo batallo, tú batallas con algunas situaciones, con algunos problemas, con algunas circunstancias, pero estamos batallando porque tenemos que avanzar hasta llegar a la meta, a ese lugar y a esa corona que nos ha sido guardada. Y yo, como hijo de Dios, estoy supuesto a avanzar en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Y hoy sí que se está volviendo y poniendo difícil
las situaciones para el pueblo de Dios, para el pueblo que verdaderamente ama, teme, sirve y obedece a Dios. La situación se está poniendo cada vez más difícil. El reino de los cielos se hace violento. Y los violentos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Y no quiere decir que seamos unos violentos, agresivos. Los violentos tienen que ver con hombres y mujeres que andamos en esa integridad, que luchamos, que nos esforzamos en andar en rectitud, en andar en obediencia, que estamos con una actitud, digamos, agresiva en el buen sentido de no dejar que nuestra vida simplemente se quede a mitad de camino, sino que con valentía seguimos adelante avanzando para arrebatar precisamente todas las cosas que tenemos hacia adelante. Jesús hizo una obra gloriosa, poderosa, maravillosa. Él venció toda potestad, todo demonio, todo principado, el mismo infierno está sometido bajo los pies y el dominio de mi Jesús de Nazaret. Pero nosotros tenemos, mientras estemos acá, que seguir luchando, batallando, porque necesitamos avanzar para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el poder de este evangelio, que no es religión, sino poder de salvación para todo aquel que cree. Y es muy importante, precisamente, hablando de este texto tan especial que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó en Romanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y si alguien precisamente es interesante que nosotros entendamos esto, si alguien precisamente nos permite a nosotros entender esta parte, es el apóstol Pablo. Es supremamente importante que nosotros entendamos cómo el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, y quiero que vamos a ese texto. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Quiero que vayamos y lo busquemos rápidamente, porque esto se pone bastante bueno. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Dice, escúchame cómo dice esta palabra. No quiero decir, estoy leyendo del versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y a mí me parece muy interesante, y yo te digo con todo mi corazón, del apóstol Pablo tenemos mucho que aprender. Si bien nuestro referente es Jesucristo, Él es nuestro Salvador, el mismo apóstol Pablo dice que lo imitemos a Él, porque Él es un imitador de Cristo. Y el apóstol Pablo, con todo lo que había podido hacer como evangelista, como apóstol, como misionero, como hombre de Dios, llega y nos da esta lección tan profunda en este versículo. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo, pero avanzo, pero sigo firme, pero sigo corriendo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo.
El apóstol Pablo tenía muy claro que él tenía que seguir avanzando, muy a pesar de la cárcel, de los latigazos, del frío, del calor, de la escasez, de la abundancia, de cualquiera que fuera su situación. Él sabía que tenía que avanzar. Él sabía que tenía que seguir adelante. Él sabía que tenía que correr, y precisamente dándole una definición a esto, dice la definición de avanzar es ir hacia adelante, marchar, acercarse a su fin. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso, la tercera cosa que tenemos que reconocer que no nos deja avanzar es que no avanzamos porque nos rendimos fácil y rápidamente. Qué bueno que hoy el Espíritu Santo nos permita tener ese mismo espíritu que tuvo primeramente Jesús, que nunca se rindió. Por más que fuera difícil lo que pasara, Jesús siempre avanzó, siempre siguió adelante, siempre estuvo en esa línea de ir, de marchar. Pero también es importante entender que el mismo espíritu que estaba con Jesús y en Jesús también le permitió al apóstol Pablo dejarnos esta joya en la palabra, y es: no pretendo que lo haya logrado, que lo haya alcanzado, pero sigo avanzando, no me detengo, porque necesito, dice el versículo, necesito primeramente hacer o seguir adelante para hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. Gloria sea el nombre del Señor. Lo cuarto que te debo decir como cosas que reconocemos que no nos dejan avanzar es, y esta es fuerte, la mediocridad. La mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Es ese conformismo y vivir al mínimo o con el mínimo esfuerzo, que no es más que, o que se traduce más bien en pereza y en una vida de ocio. ¿Sabes que esto afecta mucho tu vida? No solamente a nivel de hijo de Dios, sino a nivel natural. Cuando tú eres una persona mediocre, que se conforma, que siempre está tratando de hacer las cosas con el mínimo o al mínimo esfuerzo, tratando de conseguir o de hacer las cosas al mínimo esfuerzo, te vuelves mediocre, no avanzas, te estancas y te relegas a ser simplemente uno más del común y del montón. Sabes que tenemos que avanzar precisamente porque nosotros no somos del común ni del montón. Somos hijos de Dios, lavados y comprados con la sangre más gloriosa, más preciosa, invaluable e incalculable, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso le honramos, le exaltamos y hacemos notorio y hacemos valer lo que somos en Él. Y avanzamos precisamente porque tenemos que entender que la mediocridad no es parte de lo que Dios colocó en la vida del hombre. Dios nos colocó para ser hombres y mujeres y un pueblo, unos hijos, que vayamos siempre en la excelencia, que avancemos siempre hacia lo perfecto. La palabra de Dios dice, y en algún momento se va a cumplir: sé perfectos porque yo soy perfecto. Y aunque en este mundo de pecado y de naturaleza pecaminosa no vamos a encontrar la perfección, un día sí lo vamos a hacer, y es el día que Él nos levante y seamos transformados para la gloria de su nombre. Se cumple porque se cumple. Mientras tanto avanzamos, mientras tanto seguimos haciendo lo mejor, y lo mejor para Dios es lo excelente. Y esto toca mucho con cualquier
labor que tú y yo hagamos, cuanto más como hijos de Dios tenemos que avanzar en la excelencia y no quedarnos en la mediocridad, porque también esto nos va a relegar. Lo que nos dice Filipenses, ahí mismo, Filipenses 3, versículo 13, dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Versículo 14. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea para el Señor. Qué poderosos textos nos permite el Espíritu Santo de Dios. Dice, hablando de la mediocridad que no nos deja avanzar, el apóstol Pablo se refiere que aunque no lo ha logrado, se concentra únicamente en esto, olvida el pasado y fija la mirada en lo que tiene por delante. Avanza, no te detengas. Fija tu mirada en el objetivo en términos espirituales, y nuestro objetivo es llegar hasta el final para recibir nuestro premio, esa corona de vida eterna. Lo quinto y último que te digo de las cosas que tenemos que reconocer que no nos dejan avanzar es seguir atados a un pasado que todavía lo recordamos. Seguir atados a un pasado que todavía lo recordamos. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 14 de Éxodo y lo entendemos de esta forma. Dice versículo 12: ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Seguir atados a un pasado que todavía lo recordamos. Tu pasado no te va a dejar avanzar. Hay muchos creyentes, y espero tú seas uno de ellos. Hay muchas personas, y espero que tú seas una de ellas, que quizás se han quedado relegadas en el camino, que quizás en el desierto de cualquier situación también vino este concepto humano, esta idea de anhelar quizás no haber salido del mundo, de anhelar quizás no haber experimentado la gloria y la presencia de Dios, de anhelar quizás no haber caminado de la mano de Jesús. Y puede que tú seas uno de los que hayan o estén viviendo esta situación. Pero escúchame bien esta palabra que te la vengo a decir de parte de Dios. Todavía tienes tiempo de avanzar, pero deja y suelta tu pasado. Ese pasado que te esclaviza, ese pasado que aún te vuelve a llevar a anhelar vivir en el pecado, en la satisfacción de tus deleites, de tus pasiones. Suelta y sé libre de esto para que puedas avanzar. El pueblo de Israel llegó a un punto que se atrevió a decir: preferimos ser esclavos toda la vida en Egipto que morir en libertad
o buscando la libertad en el desierto. Y esto le pasa a muchos hombres, mujeres, pueblo de Dios. Prefieren quedarse esclavos del pecado, de la miseria, del dolor, de la tristeza, que avanzar buscando lo que Dios ha dicho que Él te va a dar, que Él ya te lo dio en esa cruz a través de su Hijo Jesucristo. Hay una frase que quiero dejarte para ir terminando en esta quinta cosa, y es, escúchalo, si la puedes memorizar con los días, memorízala. Hay personas que sueñan con libertad, pero están enamoradas de sus cadenas. Y esto le pasó al pueblo de Israel, y esto le pasa a mucho pueblo de Dios. Soñamos con libertad, soñamos con paz, soñamos con el gozo en el Señor, soñamos con una vida de bendición, de gloria, de poder, de poder en poder y de triunfo en triunfo, pero seguimos enamorados de las cadenas que ya Jesucristo una vez soltó. Avanza, no te detengas. Tiene que ver con cómo está tu vida hoy. Si está estancada o ha corrido. Para finalizar, ¿cómo rompemos con las cosas que no nos dejan avanzar? Muy simple y muy contundente, te lo digo. Teniendo y ejercitando una fe real en Dios, y esta fe te va a llevar a la paciencia y a la confianza en Dios. Éxodo 14, versículo 13 dice: pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y termino con el versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Es para ti. Ponte en marcha. Es hora, es tiempo de avanzar. Si te has relegado en el desierto, en una situación, en un problema, en una tristeza, en un dolor, el Espíritu Santo te dice, levántate, avanza, no te detengas, porque tienes que llegar y obtener lo que ya Él te entregó, y es esa corona de vida eterna. La gloria se la damos a nuestro Dios y oramos al Señor. Oramos al Señor para que nos ayude a avanzar y a no detenernos, porque ese es el deseo de Dios. Vamos a escuchar parte de una melodía de una linda canción preciosa y oramos a nuestro Dios. No puedo más estar sin avanzar en el mismo lugar. Yo sé el tiempo que perdí por el miedo a ir, pero no será igual. Ese gigante que por tanto tiempo te impidió avanzar, con la armadura del Espíritu lo voy a derribar. Yo avanzaré, y aunque un gigante quiera destruirme, no me rendiré. Oh Dios eterno y Padre celestial, en el nombre de Jesús,
Dirijo mi oración a ti, Señor, en este momento, Padre mío, por las decenas, oh Dios, que están, Dios mío, viendo y escuchando esta palabra que de parte del cielo, Señor, tú me has permitido, Dios mío, impartir a cada corazón y a cada vida. Dios, en el nombre de Jesús, Padre mío, yo imparto una palabra de poder, de aliento y de fuerzas nuevas para cada persona, Señor. Padre mío, que aquellos que están estancados, Señor, haya un mover de tu espíritu en sus corazones, se levanten y avancen, Señor. Padre mío, reprende todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo en el corazón y en la vida, Señor, de todos aquellos tus hijos, de todos aquellos que desean caminar contigo. Padre mío, envía un espíritu de poder, un espíritu de fuerza a cada corazón y a cada vida, y permítenos avanzar de tu mano en el nombre de Jesús, sin temor alguno, Señor, porque tú eres el Dios que va delante de nosotros, que peleas nuestras batallas, que nos dices: avanza, no temas, yo te ayudo, levántate y sigue. Bendito Dios, gracias, porque hoy creo que hay una libertad en el corazón y en la vida de muchos de tus hijos y de muchos que han empezado a caminar contigo. Les bendigo como tu hijo, les bendigo como tu siervo, les bendigo como tu ministro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Avanza, no te detengas. Dios te bendice. Un abrazo. En nombre de aquel